Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Entramos ya a la segunda fase del noticiero en cuanto a las entrevistas y análisis, temas de coyuntura nacional. Nos acompaña Cristian Castillo también para acuerpar las entrevistas esta noche. Cristian, ¿cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues viviendo una experiencia que no habíamos tenido la oportunidad de vivir, por lo menos en lo que yo tengo de vida, una experiencia tan humana que al final nos devuelve a lo humano y bueno, aprendiendo también a esto de la cuarentena y a reaccionar a una pandemia como nunca antes vivida. Y pareciera que, pues bueno, el mundo tendrá un antes y un después del coronavirus. Totalmente de acuerdo, Mario. Yo creo que la humanidad está viviendo una experiencia que generará reflexiones y al salir de esta dinámica, obligadamente los seres humanos deberemos cambiar algunas de las acciones y de las formas en que hemos vivido las décadas que cada uno ha vivido. Claro. Pues bueno, vamos a hablar precisamente de la coyuntura del coronavirus, pero vamos a tocar otra arista en esta noche, porque el presidente Alejandro Yamatei ha hecho un llamado a, independientemente de la fe que cada quien profese, el credo en el que pues haya crecido, ha llamado a un sábado de ayuno y oración. Vamos a hablar precisamente de este tema y cómo desde lo espiritual cada quien puede sobrellevar, ya como decía Cristian, este tema que nos ha tocado a todos, en lo anímico, en lo espiritual, en lo financiero, cómo enfrentarnos realmente a esta nueva realidad que pareciera en un mundo cada vez más pues acostumbrado a las telecomunicaciones, a los teléfonos inteligentes. Habíamos olvidado el contacto con el ser humano y esta cuarentena, para muchos obligada, nos ha vuelto precisamente a esas raíces, a volver a estar en familia, al volver a convivir. De todo esto vamos a hablar y nos acompañan acá en el estudio el pastor Robin García, él es presidente del Consejo Apostólico de Guatemala, y también le damos la bienvenida al padre Manuel Abac, director del canal de televisión Arquidiocesano. A los dos, bienvenidos a las 8:45. Gracias, muy amables, contento de estar con ustedes. Gracias. Y gracias por acompañarnos totalmente en vivo. Este es un programa que estamos transmitiendo directamente para toda la audiencia desde el set de Canal Antigua. Padre, realmente la humanidad está viviendo su cuaresma. Esta experiencia nos llega en un momento en donde celebramos los que profesamos la fe cristiana, efectivamente la fe católica, pues celebramos y conmemoramos la cuaresma. ¿La humanidad está viviendo su cuaresma? Efectivamente, el sentido de la cuaresma, pues efectivamente son 40 días. De hecho, el primer domingo de cuaresma, el evangelio que se toca es Jesús 40 días en el desierto, tentado por el demonio, una etapa difícil, una etapa de dolor, una etapa, pero también al mismo tiempo, en medio de esa tentación y dificultad, de fidelidad a Dios. Entonces, estamos tratando de invitar, como ustedes ya lo han dicho de una manera muy acertada, a que esa experiencia de familia, volver una terminología que tenemos en la iglesia, que es la familia es una iglesia doméstica. Entonces, convertir las familias en capillas de oración, capillas de reflexión de la palabra, que sea un espacio de adoración también a Dios y de volver a encontrarnos. Uno de los documentos del Papa Francisco, Amoris Laetitia, habla precisamente de esa experiencia de familia y del amor al interno de la familia. Pero obviamente también la oración y el ayuno, como ustedes muy bien abrían esta emisión, porque el presidente nos lo ha pedido, y que son también elementos características de la cuaresma. El miércoles de ceniza se lee el evangelio a oración, ayuno y limosna, es el otro elemento que tenemos. Limosna a veces se entiende despectivo, pero no lo entendemos como generosidad y dar. Pero obviamente fue anillo al dedo lo que el presidente ha dicho, ayuno y oración para este tiempo cuaresmal, y estamos insistiendo en poder vivirlo de una manera intensa, profunda y de verdad ofreciendo este espacio que evidentemente en el sector económico es también un dolor y un sacrificio. Ahora bien, Pastor Robin, ¿cómo hacerle frente? Son momentos, digamos, días, hay que decirlo, muchas personas con ansiedad, desesperación, quizá no estábamos muy acostumbrados por la cotidianidad de cada quien a estar todos tanto tiempo en casa, niños, adolescentes. ¿Cómo sobrellevar esta situación desde lo espiritual y cómo pues reflexionar
que son etapas a las que no estábamos acostumbrados a enfrentarnos, pero ¿cómo sobrellevarlo? Bueno, gracias Mario y Cristian. Padre, un gran gusto. La verdad es que dentro de esta crisis tenemos grandes oportunidades. Y este desafío de estar varios días en casa, como quizás no estamos muy seguido en casa por los trabajos, el estudio y tantas actividades que realizamos, nos dan la oportunidad de poder acercarnos para hacer cosas que dejamos a medias, para atender asuntos que no hemos atendido con profundidad en la familia. Obviamente no es solo por el asunto que puede producirse en la salud, el problema de salud que trae, sino los otros problemas, el económico, los problemas de trabajo, y la preocupación que tiene ahorita encima el empresario, el trabajador que no puede ir a atender el día a día, etcétera. Hay muchas cosas que se suman. Entonces, este llamado al ayuno y a la oración del próximo sábado son tan atinados y obviamente no debemos hacerlo solo un día, sino que es un momento para reflexionar por el futuro, por el presente, por la familia, por la sociedad, por la nación, por los líderes, y que nos dan la oportunidad a los guatemaltecos, ya que los guatemaltecos somos gente de fe, somos gente de que confiamos en Dios, somos gente que confiamos en la vida, emprendedores, y creo que es una oportunidad que nos está dando el Señor para que le demos un ejemplo al mundo, ya que no solo Guatemala, es todo el mundo. Entonces creo que a través de este ejercicio de fe, porque es con fe, con sentido común y con higiene ahora, ¿verdad?, que creo que le vamos a salir al paso para demostrar precisamente esa fe. Padre, usted hablaba de la fidelidad a Dios y realmente la Cuaresma, además de ser un espacio muy particular en la cultura guatemalteca, las iglesias y la fe llaman a el ayuno voluntario. El ayuno voluntario no es solo la privación del alimento. En este periodo de Cuaresma, ¿qué más puede tomarse como una ofrenda a partir del ayuno? Bueno, el ayuno, como bien lo has señalado, Cristian, involucra también, hay numerosas reflexiones, pero abstenerme de críticas, abstenerme de chismes, ayunar del señalamiento, ayunar de odio al otro, que también hemos sido claros en eso. La Iglesia pide puntualmente 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo, donde pide el ayuno. Los demás viernes de Cuaresma pide abstinencia de carne, pero también hace énfasis que ¿de qué me sirve ayunar de comida si estoy criticando al otro, si estoy destruyendo al otro? Si bien es cierto, el ayuno tiene su fuerza en sí mismo, también debo de conjugarlo con un sentido de vida que vaya en concordancia con aquello que se está viviendo. Entonces hay un esfuerzo, hay una mística en el tiempo cuaresmal, pero que también debe de traducirse en actos concretos y no quedarse en expresiones puramente externas, como podrían ser también las procesiones, que casi estamos claros que es un punto que se va a quedar en una Semana Santa, pues no es la única, ya en la historia ha sucedido que alguna vez por alguna situación se ha suspendido, pero entendemos que esto es algo externo de algo que suponemos interno. Entonces debe de haber una mística también, si esto no se va a dar, si no se va a poder dar al final las procesiones, pero sí que quede como algo interno, porque al final estas expresiones como el ayuno tiene que ser también expresado en una vida coherente con el Evangelio. Ahora, Pastor Robin, ¿cómo... pues en medio de toda esta situación, esta calamidad, cómo desarrollar pues los espíritus de empatía y solidaridad a aquellas personas, cada quien, digamos, en su hogar o desde su circunstancia, pues está enfrentando esto con su propia calamidad, pero hay personas que lo están pasando realmente muy mal. ¿Cómo despertar realmente ese espíritu de solidaridad con el prójimo? Bueno, quizás como seres humanos a veces pensamos que a nosotros no nos va a llegar lo que al prójimo le está llegando, lo que al vecino ya le llegó, lo que del otro lado del mar está sucediendo, pero ahora ya en Guatemala lo tenemos mucho más cerca, está adentro. Creo que esto nos va a ayudar a identificarnos, a ser más humanos, y esta es una buena oportunidad para que, estando en casa, primero nos identifiquemos con la primera iglesia que somos nosotros, que es nuestra familia. Los viejitos decían que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que la fe comienza por la familia y esta es una buena oportunidad para comenzar ese ejercicio desde allí.
Luego con los círculos sociales y familiares más cercanos. Tenemos los vecinos, compañeros de trabajo, familiares un poquito más alejados y que de alguna manera ya no podemos tener ahorita el contacto físico, contacto presencial, pero sí están las redes sociales, las comunicaciones, una palabra de aliento, una transferencia económica a los papás, a los hijos, a los hermanos. O sea, hay ejercicios que se pueden realizar a partir de este momento como una muestra de solidaridad, con una actitud, creo yo, también importante, cambiar el hábito de hablar lo negativo, de esperar solo lo malo y empezar a hablar un poquito con esperanza. Por supuesto, no podemos encerrarnos a la realidad, no podemos negar que está ocurriendo, pero sí también dar fe, darle ánimo a las personas. Por ejemplo, nosotros que nos quedamos en casita podemos estar más tranquilos y quizás ver el entorno de nuestra familia, pero los que salen a trabajar, los trabajadores de salud especialmente, médicos, enfermeras y etcétera, todos los que tienen que salir, les caería bien un mensajito de amor, de fortaleza, de fe, de esperanza a través de un mensaje. Las redes sociales hoy dan esa posibilidad. Entonces, que creo yo que esta es una buena oportunidad para que hagamos del evangelio algo práctico. Eso significa la palabra evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias. En medio de la calamidad, una luz de esperanza. Ahora, Pastor Robin, los seres humanos en momentos de tribulación nos acordamos del Ser Supremo. Este momento está siendo propicio precisamente para que muchos reencuentren su fe. ¿Cómo se empieza a orar? Porque el planteamiento que hacía el presidente para el sábado es ayuno y oración. Pero para el que ha olvidado de alguna medida la relación, de cultivar esa relación con el Ser Supremo, ¿cómo empezar a orar? ¿Cómo para este sábado o desde los momentos previos al sábado, cómo retomar esa comunicación con Dios? Excelente. Yo creo que es una buena oportunidad para sensibilizarse todo el mundo y lo podemos hacer de una manera bien práctica. El ayuno, literalmente, lo que es abstención de alimentos y se puede hacer de alguna manera práctica, aunque cada uno lo hará a su forma como mejor lo sienta. Pero, por ejemplo, una manera práctica para ayunar sería que del viernes en la noche, su última comida en la noche, en la cena, luego se abstiene del desayuno del sábado, se abstiene del almuerzo el sábado y cena ligero el sábado por la noche. Entonces son 24 horas que puede aprovechar para no comer. Y esos tiempos, por ejemplo, los puede aprovechar para que el tiempo de comida ahora sirva para leer la Biblia, para leer un libro que le ayude a reflexionar en su fe y para orar por Guatemala, para pedirle por su familia y por su vida y por el trabajo. ¿Cómo orar? De una manera muy práctica, como estamos conversando con ustedes ahorita, conversar con el Señor, conversar con Dios. Yo creo que esa es la mejor manera, la forma más práctica. Y los líderes espirituales, creo yo que el Padre, los rabinos en las sinagogas estarán, como también los otros líderes espirituales donde les toca, los pastores desde su iglesia, ahora por los medios sociales, las redes sociales, estamos dándoles algunas prácticas, algunas orientaciones o guías para la oración. Pero la forma más práctica es platicar con Dios. Él nos responde a través de la palabra, hablando a nuestro corazón, y nosotros podemos hablarle a Él de lo que sentimos. Padre Manuel, y precisamente partiendo de esta idea, muchas personas ahorita digamos están en un momento de turbulencia emocional, así hay que llamarlo, así hay que decirlo. ¿Cómo hacer esa conexión realmente desde su fe, desde su credo, desde su religión, para sentirse, como dice el Evangelio, un bálsamo para el corazón, para sentir un refrescamiento en medio de toda esta turbulencia, no poder salir, mucha gente no sabe qué va a pasar con su empleo, preocupación por los pagos que vienen el 31 de marzo, colegios, o sea, ¿cómo hacer esa conexión realmente, encontrar ese espacio del día para poder conectar y poder liberar uno el sentimiento que uno tenga? Efectivamente, yo creo que ha usado la palabra acertada, esa turbulencia, ¿no?, que se va viviendo. Y precisamente la oración nos ayuda a ir calmando esta turbulencia. La oración es evidentemente un espacio donde podemos entrar en esa comunión con Dios y pedirle precisamente esa paz. Ya lo decía muy bien el pastor, a través de la palabra, los salmos, es una manera de hacer oración. Hoy precisamente
el Papa 9 de la noche de Vaticano, 2 de la tarde de Guatemala rezó el rosario, y a través de las redes pues nos unimos varios países también para estar en ese momento de oración. Es decir, ante esa turbulencia, una de las cosas que también el señor presidente ha insistido, nos hemos unido en los medios de comunicación también de la Iglesia Católica, es a la calma, a la serenidad, a la paz, porque sí, como lo dice muy bien, hay muchas angustias, muchas inquietudes, hay zozobra, se ha constatado en los centros comerciales ese pánico, ese miedo, esa zozobra que es desmedida a lo que estamos realmente viviendo. Entonces sí es importante ese constante llamado a la calma, y agradezco este espacio para insistir en ese llamado a la calma a nuestros amigos televidentes, a que se serenen, a que tomemos estos momentos como espacios de oración, y usando lo que ahora pues ya acertadamente también ha dicho el pastor, lo que llamamos en algunos ámbitos el sexto continente, que son todas las redes sociales, pues hoy también hemos aprovechado. Les comparto algunas creatividades, ¿no? Hay muchos sacerdotes que celebran ahora a través de Facebook Live, y ahí están celebrando el templo solo, pero hay sacerdotes que le han pedido también por internet a su gente, mándenme sus fotos. Y entonces pegó las fotos en todas las bancas de la iglesia, pegó toda la foto de toda la gente y celebra, y se ve ahí enfocando a toda la gente, pues su fotografía nada más. Entonces, de alguna manera de integrar y que la gente se sienta reunida e integrada a esos momentos de oración. Así que he despertado mucha creatividad para, usando las redes, llegar a estas personas, abrir los corazones a que estemos en paz, en calma y en esa comunión con Dios. Pastor Robin, el ayuno es una ofrenda. Al final, recientemente yo retomaba la práctica del ayuno semanas atrás, y la privación del alimento llega hasta generar dolor de cabeza, pero un elemento interesante del ayuno fue el silencio, es decir, recuperar la relación con uno mismo. Usted refería en una intervención previa el retomar la iglesia empezando por uno mismo. ¿Cuáles son algunos de los elementos que podemos ofrendar a partir del ayuno, a partir de la experiencia de la ausencia de alimento? Esto es importante sobre todo para aquellos televidentes que desean practicarlo pero que no lo han hecho, y que posiblemente este sábado, uniéndose al clamor del país, pues vayan a tomar la decisión de hacer el ayuno. Ya el padre lo mencionaba hace un momento, lo que Isaías dice, que el ayuno por una parte tiene implicaciones sociales, soltar los lazos, liberar y no tener resentimientos, etcétera. En la parte privada, personal, como culto, como adoración a Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, me busca, se humilla y ora, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, esta es una oportunidad en la cual, en primer lugar, nosotros nos rindamos reconociendo humildemente que Dios es todopoderoso, que en Él podemos confiar. Podemos también sincerarnos con aquellas áreas que debemos mejorar, las cuales debemos corregir. Y también tomar o retomar ese camino que quizás no ha estado tan firme, esa comunión que no ha sido tan cercana. Darle gracias por todo lo que tenemos, porque si bien es cierto, en medio de una crisis lo que surge siempre por encima de todas las cosas es lo que no tenemos, lo que nos está pasando y lo que nos va a suceder después de esto. También no debemos dejar de ver que somos afortunados de muchas maneras. Quizás podemos estar enojados, adoloridos, apenados, entristecidos por tantas razones, pero hay muchas razones también por las cuales debemos estar agradecidos. Y entonces, además de un rendimiento personal, además de un reconocimiento de la soberanía de Dios en todas las cosas, el agradecimiento por lo que ya contamos, también llenarnos de fe y de esperanza en su palabra, para que en ese tiempo de alabanza y de darnos nosotros en fe a Él, porque más de lo que nosotros podamos darle es lo que nosotros podemos depender de Él. La mejor adoración no es cuánto yo traigo, es cuánto yo dependo en lo que estoy pasando. Ahora, padre, para quienes no están familiarizados con este tema del ayuno, nos preguntan acá en las redes sociales que si lo pueden hacer en familia, si no lo pueden hacer en familia. Quizá usted nos puede explicar para quienes no están familiarizados con el tema. Sí, en la iglesia lo que nosotros ponemos, por ejemplo, es un poquito respetando edades, que no están obligados los mayores de 60 años ni los niños menores de 7 años. Una primera
parámetro que tratamos de poner. También no se lo exigimos a quien tiene problemas gástricos, problemas de salud. Entonces puede transformar su ayuno de otra manera, en otra forma, ¿no? Abstenerme de algo que me gusta, abstenerme de algo que me agrada durante ese día. Entonces, y si, digamos, la familia, volviendo a la pregunta, está dentro del rango que los niños son mayores de 7 años, no hay nadie que rebase los 60 años, podrían pensar en familia, bueno, vamos a abstener del desayuno de este sábado. Entonces, como familia, este sábado no vamos a desayunar, pero ya pues retomamos nuestros otros tiempos de comida y aprovechamos este espacio pues para estar en oración, como le decía el pastor, para estar con la palabra, para poder tener un momento leyendo el Evangelio del día, pero entonces sí podría ser en familia, pensando un poquito esto en las edades y también en los problemas estomacales. Y si se diera ese problema, repito, pues poder trasladar el ayuno a otra situación, a otro alimento o a otro aspecto de mi vida que me gusta, pero puedo limitar. Ahora, padre, para la audiencia que nos sintoniza esta noche, más de alguno que nos está viendo pensará, bueno, y no el Estado es laico. ¿Por qué el presidente llama a una práctica que es de nuestra fe, para los que profesamos una fe cristiana y que al final creemos en la palabra y creemos en ese ser supremo? ¿Cómo superar, digamos, ese debate de que el Estado es laico y el presidente no debería estar haciendo estos llamados? Hay quienes, y para aclararlo, es importante abordar desde esta arista lo que va a pasar el sábado. Efectivamente, yo tengo bien claro, y creo que todos, que no ha sido ninguna obligación ni imposición, ¿verdad? O sea, no es que el Estado esté obligando o esté imponiendo, es claro que es una exhortación y al menos en muchos de la gente cercana a mi persona admira, agradece, está con ese sentido de gratitud de que el presidente haya hecho eso. Es decir, del lado de la gente de fe, creo que ha sido algo muy grato y creo que ya sea fe católica o no católica, eso es algo mayoritario en nuestro país. Es decir, es mucha la gente que tiene fe. Yo creo que ha sido bienvenida esa invitación. Yo creo que dejaría de cumplir su labor o su título de laico si fuera impuesto, si fuera una cosa obligatoria, entonces tal vez ahí sí reñiría con la ley, pero en este caso creo que todos estamos claros que es una exhortación, es una invitación y por lo tanto yo no veo que vaya a reñir en ningún momento. Repito, al contrario, me parece que un pueblo creyente ha aceptado con muy buena gana esta invitación. En la misma pregunta en la línea de Christians para el pastor Robin, desde su perspectiva, ¿cómo o qué tesis respondería usted como un líder religioso a las personas que también se cuestionan este tema? Agregando a lo que ya dijo el padre, ciertamente el Estado es laico, sin embargo los hombres, aún los hombres del Estado, tienen fe, cualquiera que sea. Y mayoritariamente los habitantes de Guatemala somos gente de fe. Y en esta crisis no nos podemos quedar afuera, no estamos fuera. El virus va a visitar a todos, independientemente de que creamos o no. Pero creo que podemos sumar mucho nosotros. Los hombres de fe, la gente de fe, la iglesia, a través de la práctica que nosotros vivimos, creo que podemos aportar positivamente a la resolución, al manejo de esta crisis. Y yo creo que lo que hizo el presidente tan atinado es atendiendo a ese pueblo el cual él preside. Él es la imagen de la unidad nacional. Y lo nacional, en su grande mayoría, somos cristianos, pues, gente de fe. Ahora, Padre Manuel, Mario, antes de empezar, lanzaba una pregunta que es la que a todos nos agobia en algún momento. ¿Y esto cuándo va a terminar? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y cómo va a quedar la economía? ¿Y cómo voy a afrontar los impactos de lo que estamos viviendo en esta etapa de cuarentena, que todavía es incierto? Sí, qué va a pasar después. Hay en la fe, padre, un elemento central que para los católicos, el tema de la providencia. ¿Cómo, digamos, abandonarnos, que el tema de la práctica del ayuno y la oración nos permita eso, tener la claridad y la certeza de abandonarnos en la fe, conscientes de la providencia? Un poco para contarle a la audiencia qué es eso de la providencia y cómo eso nos ayuda a enfrentar el futuro. Efectivamente, es esa confianza en un Dios que no nos abandona, que nos acompaña
y en este sentido, pues también en el campo económico, ¿verdad? En el campo material, la certeza de un Dios que no se aleja, sino que es un Padre bueno. Yo rápidamente comparto la experiencia de Radio María, tiene 22 años en Guatemala y funciona así, es decir, no hay anuncios comerciales, no hay publicidad. La identidad de la radio expresa, nos atenemos a la providencia divina. Entonces, no hay publicidad, no hay ningún anuncio. Radio María se sostiene cuando tenemos campañas de pedirle a la gente que aporte, que apoye, tenemos una rifa, tenemos algunas actividades, pero nos salimos, digámoslo así, del esquema de un medio de comunicación que se sostiene por la publicidad. Repito, porque profesamos precisamente ese discurso, esa fe y certeza de que Dios no nos abandona. Ahora, Radio María no solo está en Guatemala, está en los 5 continentes, 77 países, 50 idiomas distintos, y en todos lugares es igual, no hay publicidad. Entonces, creemos en eso, y yo, a través de esta experiencia de la radio, puedo decir que es una realidad de un Dios que no nos abandona. Partiendo de este tema de la providencia, de lo material, pareciera, Pastor Rubén, que nos ha, y yo decía en la emisión de las 7 de la noche, nos ha caído un rayo. Cayó un rayo y de repente de tajo nos pone en la realidad de que cualquiera podemos morir. Y el día de mañana, cuentas bancarias, carros, todo se queda, o sea, todos nos podemos morir de esto, gente de 80, 50, 20, 30, o sea. ¿Cómo realmente enfrentar de golpe esa realidad? Que realmente, pues, qué bueno que podamos hacer cosas materiales y qué bueno que podamos, pues, estar y tener lo que nos gusta, producto de nuestro trabajo. Pero vaya que en esta situación, o sea, lo que importa ahorita es la vida y al final es lo único que queda. O sea, ni el multimillonario podrá encontrar una cura para el coronavirus, al menos ahorita. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Yo creo que está ocurriendo como pasa en otros momentos de la vida tan importantes como, por ejemplo, en el funeral de un ser querido o de alguien muy cercano. Solamente en esos momentos, generalmente, cuando se va al cementerio, cuando se está en la capilla funeraria, tiene uno la oportunidad de reflexionar no solo en la vida que termina o en el que murió o qué hay después de la muerte, sino se reflexiona en el valor de lo que yo vivo hoy, en el valor de mi vida hoy. Entonces, al regresar del cementerio, la gente pues regresa dolorida o con pensamientos del difunto, pero reflexionando en qué va a hacer mañana, cómo va a ser mi vida de aquí en adelante. Entonces yo creo que estas crisis nos llevan a un punto en el que todo ser humano, independientemente de si es creyente en qué o cuál cosa, valora su vida, empieza a valorar lo que no usualmente valora. Hasta el tiempo que quizás toma el sentarse a tomar un café, a ver una flor, a platicar con el ser querido, a dormir. O sea, hay muchas cosas tan valiosas que tiene el ser humano, más allá de lo material, que creo que estas crisis nos ayudan a valorizar ante todo. Entonces, por supuesto, en el día a día, durante esta crisis, a la par de esa reflexión, a la par de esa valorización, tenemos que hacer todo lo posible por rescatar lo material que nos ha costado lograr, porque no se vayan los seres queridos que están, y pues por lo tanto debemos cuidarlos siguiendo las medidas que nos dan, debemos velar por el día no solo de hoy sino del futuro. Entonces hay tantas cosas que están alrededor que podemos aprovechar, y el valor de la vida, independientemente de lo que tengamos entre la bolsa, en el banco o cómo esté nuestra situación, hay un valor que todos tenemos, es la vida. Y creo que estas crisis nos la hacen poner más de frente. Padre Manuel, nos acercamos al final de la entrevista, pero algunas palabras para los servidores de salud, para las personas que están y que van a estar cerca de los enfermos. Hemos escuchado experiencias, por ejemplo, de médicos, enfermeras europeos que les está tocando decidir a quién le brindan el auxilio mediante, digamos, respiración asistida, y a quién deciden que ya no hay que hacerlo. Algunas palabras y la fortaleza para aquellos que ojalá no, pero que si les toca enfrentar un cuadro similar en Guatemala, tengan esa fortaleza para hacerlo. Bueno, creo que en primer lugar agradecer
el trabajo que ellos realizan, como se ha dicho, ellos son los héroes de carne y hueso, ellos son los héroes con bata que están trabajando ahora, mucha gente desvelada, mucha gente dando más de lo que se le pide ya ahora, aquí en Guatemala, ya no digamos en lugares de Europa donde realmente ha desbordado la capacidad, pues obviamente animarles a la oración, a la espiritualidad, que como dice muy bien Cristian, esperamos que no lleguemos a vivir eso, pero de verdad ponerse en las manos de Dios para tomar la mejor decisión, pero sobre todo para ser acertados en su labor, para ser acertados en lo que hacen y que siempre valoren cada vida como tal, como una vida que cada uno es imagen de Dios y es hijo de Dios, y por lo tanto hay que luchar hasta donde se pueda por salvar esa vida. Ahí sí que volver al juramento hipocrático, a que recuerden ese deber y esa lucha porque cada vida, cada ser humano pueda seguir adelante en su existencia. Pastor, una idea final ya para concluir en cuanto a este llamamiento que se ha hecho para el ayuno del día sábado. Bien, primero agradecerles a ustedes por tan especial entrevista y recepción que nos han hecho hoy, al medio también, y animar a todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su fe, que tome un tiempo este sábado, ya sea ayunando o no ayunando, pero pidiendo por Guatemala. A los pastores, a los ministros, a los líderes, a que inviten a todos sus congregantes para que se sumen, porque eso va a dar una fortaleza enorme al alma de Guatemala. Y pues qué decirles, hay cosas tan sencillas como mantener la limpieza de las manos, hacerse de una mascarilla cuando sea preciso, estar en casa, no hay que salir si no es necesario, cumplir con el llamamiento oficial para que esto haga menos impacto a nuestro país. Y por lo demás, pues, decirles a todos nuestros televidentes, especialmente a nuestros seguidores en las iglesias, que no están solos. El Señor está con ustedes. Estamos orando y gracias a Dios esto va a pasar más pronto de lo que nosotros creemos en el nombre del Señor. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en el estudio de las 8:45. Un importante tema, ya lo decía el pastor Robin, independientemente de su credo y fe, es un momento especial de reflexión interna para pues recapacitar en lo que realmente tiene valor, y la vida es el principal bien que tenemos todos. Hacemos una pausa, 10 de la noche con 4 minutos, y volvemos con el segundo tema. Vamos a hablar de esa propuesta que ha hecho el presidente Yamatei de una ampliación presupuestaria de 7,000 millones de quetzales. ¿Funcionará esto o no funcionará? Ya venimos.